Oiga, ¿ustedes recuerdan cuando capturaron a Pacho Malo que Marta Mancera, la fiscal de turno en ese momento, designada por el fiscal saliente Francisco Barbosa, anunciaba la captura de este señor Pacho Malo? Recuerdan que aquí dijimos que eso era como una cortina de humo porque era muy diferente la noticia que se conocía desde la revista Raya. Pues, ¿cómo les parece que aparecieron las llaves de este caso y estaban en los bolsillos de los investigadores del CTI que estaban desviando el curso de esta investigación para favorecer a Pacho Malo? Ahora vamos a ver cómo el presidente de la República, Gustavo Petro, deja una vez más en evidencia a la prensa tradicional de la desinformación en Colombia porque siguen tratando de desviar esta investigación y este caso hacia el hijo del presidente Gustavo Petro y no hacia la señora Marta Mancera y el exfiscal saliente Francisco Barbosa. Esto lo vamos a ver a continuación, pero primero también les quería hablar de una pregunta con base a los últimos dos videos donde uno hablábamos de lo que está pasando con la reforma pensional en la Corte Constitucional ante una demanda de la senadora uribista del Centro Democrático Paloma Valencia, que está buscando tumbarla después de que fue aprobada una de las únicas reformas que ha sido aprobada en el Congreso de la República, porque todas han sido saboteadas. Y pues esta congresista, en compañía de otros y de otras del Congreso, uribistas y opositores, están buscando cómo seguir saboteando esta reforma pensional en contra de los colombianos de la tercera edad. Esto ustedes me han preguntado que cuando eran las protestas y las manifestaciones pacíficas a nivel nacional en contra del Congreso y en contra de la Corte Constitucional por oponerse a esta reforma pensional. Ya tenemos 4 fechas, pero también el presidente Gustavo Petro hoy se refirió desde el Tolima sobre esta situación de la reforma pensional. Y otro de los últimos videos también estábamos hablando en el día de ayer de lo que pasó con la tutela que interpuso la defensa, los abogados de Álvaro Uribe Vélez, saboteando el proceso y el juicio en su contra para que se demorara en iniciarse. Pues esa tutela ya en la noticia pasada se la tumbaron y tenemos la fecha para el juicio es el próximo lunes. Tenemos más detalles sobre esto y así como tenemos otras noticias que vamos a ver a continuación. Comenzamos entonces con lo de las protestas pacíficas. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Bueno, como les decía, el calendario de movilizaciones acá son 4: 8 de marzo, para que lo tengan en cuenta, de este año 2025, 9 de abril, 1 de mayo, 31 de mayo. Acá dice, ahora va a hablar el representante de la Central Unitaria de Trabajadores, con el objetivo de visibilizar las demandas de trabajadores y pensionados. La Central Unitaria de Trabajadores definió un detallado plan de manifestaciones que se desarrollará entre marzo y mayo. Las principales fechas incluyen, a nivel nacional, 8 de marzo, movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, centrada en la lucha por la equidad laboral de mujeres. 9 de abril, jornada del Día Nacional de las Víctimas, enfocada en justicia social y reparación para los afectados por el conflicto armado. 1 de mayo, que es una marcha tradicional, se puede decir que a nivel mundial, Día Internacional del Trabajo, dirigida especialmente a la Corte Constitucional con mensajes sobre la reforma pensional. 31 de mayo, presentación de pliegos de peticiones nacionales, sectoriales y territoriales ante el gobierno. Estas fechas, según explicaron desde la Central Unitaria de Trabajadores, simbolizan los puntos más relevantes del calendario de la lucha sindical que serán utilizadas para fortalecer la conciencia ciudadana y llamar la atención de las instituciones competentes. Ahora vamos a escuchar las declaraciones de él, que es el representante de la Central Unitaria de Trabajadores, para que estén pendientes de los próximos videos, porque ya vamos a ver cuáles serán entonces. Ya conocemos las fechas. Ahora faltan que nos digan puntos de partidas, puntos de encuentro de cada ciudad en Colombia. Por si ustedes ya están enterados, me pueden confirmar en los comentarios si tienen ya un punto de encuentro para en el próximo video estarlo divulgando. Entonces, les quería mostrar acá
¿Qué dijo, qué dijo aquí el representante de la Central Unitaria de Trabajadores? Acá José A. Poncio dice que Colombia se moviliza en apoyo a las reformas y en apoyo al gobierno contra la intención de Ibáñez y la Corte Constitucional de no aprobar la reforma pensional. Entonces vamos a escuchar aquí qué más nos tienen aparte de las fechas de movilizaciones pacíficas a nivel nacional en Colombia. Movilizaciones. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas. Y el exitoso y grandioso 1 de mayo que vamos a hacer para acompañar toda esta calle, y toda esta calle a respaldar las reformas sociales del cambio y decirle a la Corte Constitucional que debe declarar exequible la ley pensional. Y adicionalmente le vamos a presentar al gobierno, esta ya tiene que ver con el gobierno, el pliego de petición, los pliegos de peticiones nacionales, sectoriales, territoriales y singulares para los empleados públicos. Y esa movilización la estaríamos haciendo en todo el país el 31 de marzo. Bueno, ahí está pues, esto es información en pleno desarrollo, noticia de último momento. Además, pues la que vamos a ver a continuación con lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre la reforma pensional. Él ya había dicho, refiriéndose a la reforma pensional, que contempla un bono pensional para el adulto mayor de 230.000 pesos. Eso lo hablamos en el video pasado. El mandatario además hizo una alusión a la senadora Paloma Valencia, que es la que está demandando esta reforma pensional, buscando pues cómo tumbarla con la ayuda del magistrado de la Corte Constitucional y también con la ayuda de Katy Jubinao, la de la Alianza Verde, a quienes cuestionó el presidente Gustavo Petro, entre comillas, dijo: ¿cómo puede haber personas que no entiendan que tanto cotizantes del fondo privado, así como toda la ancianidad, con dineros públicos podrán este año acceder a una pensión? Vamos a escuchar qué más dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, antes de continuar con más noticias de último momento en el día de hoy. Así que veamos este video del presidente Gustavo Petro desde el Tolima. ¿Cómo es posible que se hable de Estado social de derecho en Colombia cuando los pobres, viejos y viejas, no tienen una pensión? Cuando se mueren solas en las plazas de mercado, como pasó hace poco. O cuando los viejos terminan alcoholizados de la tristeza en una banca del parque. Los parques municipales de Colombia se volvieron parques de viejos y no parques de jóvenes. Ya no se enamora en los parques de los municipios de Colombia porque ya no hay sino viejas y viejas, viejos sobre todo, tomando y tomando ron porque el hambre no se calma, porque no hay dónde ir ni dónde dormir, porque no hay un abrazo ni siquiera de un hijo o una hija, porque muchos están abandonados. Bueno, yo recuerdo por lo menos en el Parque Bolívar de la ciudad donde estoy ahora, en Cartago, Valle del Cauca, en estos días madrugué al parque y me lo crucé caminando, eran como las 6, 7 de la mañana. Y resulta que me sorprendió algo que yo pensé que eso era solamente por las tardes, y resulta de que a esa hora ya estaba lleno el parque precisamente de colombianos de la tercera edad. La mayoría, como dice el presidente Gustavo Petro, que le dice viejos, yo les llamo lleno de abuelitos. Aunque muchos en los comentarios me dicen, pero hay unos que no son abuelitos, pero él les dice así de cariño. Y me sorprendió y hasta me dio tristeza a la vez, porque muchos al parecer están amaneciendo en el Parque Bolívar de esta ciudad. Y el presidente dice aquí que muchos tomando ron. No, aquí ni siquiera estaban con una tacita de café. Muchos ahí sin desayunar, estaban ahí tirados, muchos al parecer que amanecieron. Otros, como sí dice el presidente Gustavo Petro, estaban allí charlando. Esto aquí popularmente y de manera graciosa al Parque Bolívar le dicen el Parque de los Pájaros Caídos. Pero anteriormente yo pensaba que era el Parque de los Desempleados, porque anteriormente sí era lleno de jóvenes ahí esperando a ver qué trabajo les resultaba, pero resulta que no. La realidad hoy en día es otra, que está narrando acá el presidente Gustavo Petro, y me gustaría que ustedes me confirmaran si en el Parque Central de sus ciudades también se ve esto que está aquí el presidente Gustavo Petro, que hoy en día está más lleno de personas de la tercera edad que de jóvenes.
Entonces el presidente progresista dice, pero si la plata nos da, las cuentas nos dan, si nadie casi que no tenga un enorme salario, los congresistas que tienen enormes salarios se salen de los fondos privados de pensiones, porque no van a recibir una pensión similar al de su salario. Hipócritas los que van en contra de la reforma pensional, unas señoritas o señoras de Bogotá que nunca han vivido en una casa campesina, que nunca han estado en el taller donde trabaja un microempresario, que nunca han vivido en la casa de una obrera que tiene que madrugar a las 4 de la mañana y llega a las 10 para intentar darle un beso a su bebé, tomar Bueno, y un sí, Transmilenio. como les dije en el anterior video, me parecen muy hipócritas Paloma Valencia, que está buscando tumbar esta reforma pensional, así como el mismo Álvaro Uribe Vélez. Y lo dije porque Paloma Valencia, su abuelo, fue presidente de la República de Colombia. Y como ya bien sabemos, todos los presidentes tienen pensión vitalicia de por vida, por trabajar poco. No le toca trabajar, no le tocó trabajar, por lo menos a Álvaro Uribe no le tocó trabajar como si le toca trabajar a los de la tercera edad que vemos. Allá acaba de pasar uno, no sé si lo escucharon, vendiendo disque paletas, el pobre señor, imagínese, vendiendo paletas, imagínese, está lloviendo, no me las creen, está lloviznando, todo el día ha llovido acá, está lloviznando, y pasó bajo la lluvia vendiendo paletas, un señor de la tercera edad. Eso me da a mí ganas de llorar, y ese señor no va a tener pensión, porque no le alcanza, así como a nosotros, que no, tampoco nos alcanza para una pensión. Ese es el futuro de muchos jóvenes hoy en Colombia, así como el que pasó allí vendiendo paletas, así vemos muchos pasar por aquí nada más. Y así es por toda esta ciudad. Pero les decía que son muy hipócritas porque cuando vienen a esta ciudad, por lo menos Álvaro Uribe, o Paloma Valencia, o cualquier otro candidato, que solamente vienen cada 4 años, uno que va a cubrir estos eventos como prensa, a mirar a ver qué pasa allí, uno se da cuenta que la mayoría de asistentes que están allí alabando a esta gente, desafortunadamente, que se dejan manipular muy fácilmente, son la mayoría, por no decir todos, de la tercera edad. Abuelos y abuelas allí, siempre llenos de gente de la tercera edad, ya adultos mayores de edad. Entonces los utilizan solamente en elecciones para que voten por ellos y mire cómo les pagan. Ahí está, por eso el presidente les dice hipócritas. A las 4 de la mañana y llega a las 10 para intentar darle un beso a su bebé, tomar un Transmilenio, como es de sacrificado en Bogotá, trabajar y pasa el tiempo y se fumó la vida y el amor se fue y queda sola y las hijas se fueron, para bien o para mal, triunfaron o no triunfaron en su escogencia. Y el hijo se fue a los Estados Unidos a ver si conseguía algo y lo traen en cadenas como si fuera un animal. Y entonces no tiene una pensión, su esfuerzo no tiene una recompensa. Entonces no se le puede entregar al campesino cafetero o arrocero o yuquero o maicero una pensión cuando ya está viejo y no puede doblarse sobre el surco después de haber dedicado toda su vida a doblar su espalda en el surco, sobre el surco y bajo el sol, para traerle alimentos al magistrado, al congresista, al presidente, a los ricos de este país. Entonces, ¿qué clase de justicia social estamos hablando? Entonces, ¿de qué pacto democrático estamos hablando? Entonces, ¿de qué constitución del 91 estamos hablando? De la misma que había en la época de los esclavistas, donde se decía que los esclavos eran propiedad privada y que había que indemnizar. Oiga, y otra cosa, una anécdota, hace poco se vio una manifestación aquí en contra del presidente Gustavo Petro y también vi lo mismo, la mayoría eran gente de la tercera edad, entre retirados también del ejército, que llevan una pancarta ahí, decía retirados y todo lo demás, pero la mayoría eran gente de la tercera edad. Y ahí estaba yo mirando a ver también qué pasaba en la marcha
y a un lado había un señor también, un vendedor de bonais. Y llegó otro señor y le preguntó de qué es la marcha, y el señor dijo que nos van a quitar las pensiones. Y entonces le preguntó el señor, ¿y quién? No, que Petro nos va a quitar la pensión y que por eso es la marcha. Imagínense la desinformación tan impresionante en la que están estos señores. Entonces yo le pregunté, ¿y es que usted se va a pensionar o qué? Al del Bonais. Y me dijo, ¿y qué es eso? No sabía ni qué era pensión. O sea, porque no se va a pensionar, obvio. Pero estaba diciendo lo que estaba escuchando en la manifestación, en la marcha, que estaban gritando fuera Petro, que nos van a quitar la pensión, que nos va a acabar con la reforma laboral y etcétera. Estaban en contra, la marcha era en contra de todas las reformas y de la salud y todo lo demás. Y entonces, claro, era la marcha de la desinformación. Y así es que manipulan a toda esta gente. Decía que los esclavos eran propiedad privada y que había que indemnizar a los dueños de esa propiedad privada, o si no dejaban libertar al ser humano de cadena de piel negra que habían traído en los barcos desde su país a la fuerza. No, nuestra constitución no es la de los esclavistas. Nuestra constitución no es de la oligarquía. Nuestra constitución habla de justicia social. Nuestra constitución habla de un Estado social de derecho que es la justicia social. Nuestra constitución habla de igualdad, libertad y democracia. Y ser libre y ser demócrata es que la gente que quiere producir alimentos pueda trabajar la tierra. Y que la gente que ya envejece trabajando, hombre o mujer, pueda tener el derecho a descansar, a mirar el mar, a mirar su país, a pasear por el mundo si quiere. Que al menos tenga el derecho de comer y dormir en una cama caliente. Que al menos tenga el derecho, porque lleva un ingreso a su hogar, de recibir de nuevo y con nostalgia y con alegría el abrazo de sus hijos o de sus hijas. ¿Qué cosa está peleando el presidente? ¿Cómo es de malo? Dicen, hay que sacarlo rápido. Pues claro que hay que sacarlo rápido, porque ningún presidente de la República, avanzado ya tanto gobierno, puede congregar las multitudes de Colombia. Y yo aquí los y las convoco. En sus diferencias hicimos Bueno, la convención. La convocatoria a la marcha nacional del presidente de la República, Gustavo Petro, las manifestaciones a nivel nacional en contra de los congresistas que quieren hundir las reformas, especialmente la única que se aprueba en la Corte, que está en la Corte Constitucional, a punto de ser hundida por una demanda del Centro Democrático y de la senadora, especialmente de la senadora Paloma Valencia. Otra noticia tiene que ver con el juicio de Uribe. El próximo lunes reinicia el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos. Esto se produce luego de que los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá declararan como improcedente una tutela que radicó la defensa del exmandatario. Vamos a ver qué más información nos dan aquí en RTBC Noticias por el canal Señal Colombia, cortesía de RTBC. Dialogamos con el abogado de víctimas en el proceso, quien explicó las razones que motivaron al tribunal en declarar improcedente la tutela de la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Por otro lado, distintos sectores han calificado las actuaciones de la defensa del exmandatario como acciones dilatorias que buscan la prescripción de los delitos, por lo que le piden al exsenador renunciar a la prescripción de la acción penal y que el juicio siga su curso de manera normal. El Tribunal Superior de Bogotá decidió rechazar la acción de tutela que buscaba cambiar a la juez del caso, por lo que tendrá que reanudarse el juicio contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, diligencia judicial que estaba suspendida mientras estudiaban la tutela. Esta solicitud ha sido rechazada por parte del tribunal y la consecuencia es que el próximo lunes reanudaremos, como ha sido ya dispuesto por la señora juez, las audiencias del proceso, que deben continuar con el desarrollo de mi declaración. Yo había comenzado ya a rendir mi testimonio ante la juez en días anteriores, hecho que fue abruptamente suspendido por esta nueva dilación que intentaba provocar el
expresidente Uribe y su defensa. El abogado defensor de las víctimas dentro del proceso explicó las razones que motivaron al tribunal en declarar improcedente la tutela de la defensa de Álvaro Uribe Vélez. La defensa del ciudadano Álvaro Uribe Vélez no agotó los recursos legales para tener acceso e interponer la tutela. Debió presentar el recurso de queja ante el rechazo de plano por parte del juzgado en relación a la recusación con la que la defensa pretendió el cambio de juez. Rechazo de plano que por demás fue una decisión acertada. La tutela además no podía tener éxito para la defensa porque no hubo causal para la misma, pues la causal alegada por la defensa no procedía, debido a que las opiniones de la jueza han sido vertidas dentro del proceso y no fuera del mismo. El expresidente Uribe es investigado por los delitos de fraude procesal y soborno por presuntamente buscar cambiar los testimonios de paramilitares a través de su abogado Diego Cadena. Bueno, ya saben, el lunes vamos a ver si transmitimos esto que va a decir Iván Cepeda, que ha sido declarado como víctima en este proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Acá además hay información del colectivo de abogados. Reinaldo Villada, abogado del colectivo de abogados y representante del senador Iván Cepeda, saludó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de negar la tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe y que espera que el caso continúe con celeridad. Enfatizó que el estatamento dejó constancia de que el despacho judicial entutelado no ha violado el derecho de ninguna de las partes. Vamos a ver qué más nos dice el abogado, si es lo mismo que dijo ahora. La defensa del ciudadano Álvaro Uribe Vélez no agotó los recursos legales para tener acceso e interponer la tutela. Debió presentar el recurso de queja ante el rechazo de plano por parte del juzgado en relación a la recusación con la que la defensa pretendió el cambio de juez. Rechazo de plano que por demás fue una decisión acertada. La tutela además no podía tener éxito para la defensa porque no hubo causal para la misma, pues la causal alegada por la defensa no procedía, debido a que las opiniones de la jueza han sido vertidas dentro del proceso y no fuera del mismo. La Corte Suprema de Justicia ha sido clara y enfática en manifestar que para que la causal opere deben darse esas declaraciones fuera del proceso, lo que no ha ocurrido en el presente caso. Debo decir además que el tribunal ha dado una constancia muy importante, y es que el despacho judicial entutelado no ha vulnerado los derechos al debido proceso de ninguna de las partes. De este modo, las víctimas, sus representantes y la sociedad entera esperamos que el juicio se desarrolle sin más dilaciones, con el propósito de que la justicia pueda emitir las sentencias que correspondan. Bueno, y el senador Iván Cepeda también ha dado sus declaraciones después de lo que pasó en el día de ayer, donde le rechazaron la tutela interpuesta por los abogados de Álvaro Uribe Vélez. Dice Iván Cepeda Castro, senador del Pacto Histórico, declarada como improcedente la acción de tutela del expresidente Uribe, que buscaba la recusación de la jueza y una nueva dilación en el proceso. El próximo lunes se reanudan las audiencias. Invito a la ciudadanía a ver y a escuchar mi declaración en este juicio. Escuchemos. El Tribunal Superior de Bogotá ha declarado improcedente la tutela que interpuso el expresidente Uribe, que buscaba ni más ni menos que a través de la recusación un cambio de juez en el proceso que se adelanta. Con ello, por supuesto, generar un nuevo traumatismo en medio de este largo proceso judicial y lograr que valioso tiempo que debe ser empleado en el desarrollo del proceso se fuera en nuevas tareas dilatorias. Pues eso no ha sido posible. Esta solicitud ha sido rechazada por parte del tribunal y la consecuencia es que el próximo lunes reanudaremos, como ha sido ya dispuesto por la señora juez, las audiencias del proceso, que deben continuar con el desarrollo de mi declaración. Yo había comenzado ya a rendir mi testimonio ante la juez en días anteriores, hecho que fue abruptamente suspendido por esta nueva dilación que intentaba provocar el expresidente Uribe y su defensa. Invito a la ciudadanía cordialmente a que el próximo lunes
pueda seguir los desarrollos de este proceso judicial y concretamente en este caso mi declaración. Bueno, me dio risa porque me acordé que el lunes era el concierto de Shakira en Medellín y pues al parecer lo cancelaron, pero tranquilos que el lunes tenemos juicio a falta de quien cante en Medellín, que no va a cantar Shakira, pues va a cantar Iván Cepeda en contra de Álvaro Uribe Vélez para que no se pierdan este concierto tan especial y que además es gratuito para toda la ciudadanía colombiana que tiene internet, y si no, pues por RTVC Noticias, si no tienen de pronto señal de fibra óptica, pues por RTVC Noticias lo van a transmitir para todas estas zonas donde llega la televisión digital terrestre, o por Radio Nacional de Colombia también pueden escuchar. RTVC Noticias, que se coge en Señal Colombia, también habló de otra noticia muy importante de este fin de semana, que tiene que ver con la captura de 2 investigadores del CTI por corrupción. Los 2 funcionarios fueron hombres de confianza del exfiscal Francisco Barbosa y están relacionados con el caso de Pacho Malo en el puerto de Buenaventura. Buenas noches. Vamos a ver qué más información nos tienen aquí, porque esta información está siendo tergiversada y manipulada por la prensa tradicional, por Revista Cambio, por Revista Semana, y pues el presidente Gustavo Petro se las pilló y se las cantó y les aclaró algunos puntos que ellos están omitiendo en la publicación de estas noticias que vamos a ver aquí en RTVC. La Fiscalía capturó a 2 investigadores del CTI por corrupción. Los 2 funcionarios fueron hombres de confianza del ex fiscal Francisco Barbosa. Vilma. Omaira, según la investigación, los 2 agentes habrían tenido injerencia indebida para modificar informes de la Policía Judicial que involucran a alias Pacho Malo en actividades de narcotráfico. Los 2 funcionarios estuvieron en el proceso de captura de Nicolás Petro. RTVC Noticias. Como lo anticipó RTVC Noticias, fueron capturados 2 investigadores del CTI señalados de corrupción. Se trata de Víctor Forero, quien habría sido removido del CTI. Ya, conózcalo, la caricatura del año. Hace pocos meses, y de Juan Carlos López, investigador en el otro, vea. Activo. Según la investigación de la Fiscalía, los funcionarios habrían alterado informes sobre el caso de Pacho Malo. Estas 2 personas serán presentadas ante un juez de control de garantías para legalizar los procedimientos de captura e imputarles los delitos de falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y favorecimiento. Los 2 investigadores fueron hombres de confianza en la administración de Francisco Barbosa, ex fiscal general de la Nación. Incluso estuvieron en el proceso de captura de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República. Bueno, ahí está, pues, que además tengo información adicional. Ya pues RTVC Noticias era el que tenía la exclusiva, fueron los primeros en revelar esta información, y pues después los medios tradicionales vamos a ver cómo la están publicando, que el presidente Gustavo Petro les va a responder además. Ahora, fuentes de la Fiscalía entonces así confirmaron a RTVC Noticias que acaban de ser capturados 2 investigadores del CTI señalados de corrupción e investigaciones sobre el puerto de Buenaventura. Serían hombres de confianza del exfiscal Francisco Barbosa. Último minuto, RTVC Noticias. Y mucha atención porque fuentes de la Fiscalía le confirmaron a RTVC Noticias que acaban de ser capturados 2 investigadores del CTI señalados de corrupción en investigaciones sobre corrupción en el puerto de Buenaventura. Se trata de Víctor Forero, quien había sido removido del CTI hace pocos meses, y Juan Carlos López, investigador activo. Según la investigación de la Fiscalía, los funcionarios habrían alterado informes sobre el caso de Pacho Malo. Los 2 investigadores fueron 2 de los hombres de confianza en la administración de Francisco Barbosa e incluso estuvieron en el proceso de captura de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República. Esta es una noticia en desarrollo. Bueno, lo que quiere decir la prensa tradicional en este caso, según los titulares, es que a ellos los capturaron por estar vinculados con el caso de el hijo del presidente Gustavo Petro. Y cuando no es así, a ellos los capturaron por manipular las pruebas que vinculan a Pacho Malo con otro caso y otro proceso mucho más grave del que estaban diciendo allí cuando lo capturaron, cuando lo presentó Marta Mancera, que era la fiscal encargada en ese momento. Entonces,
para que vean ahora cómo el presidente Gustavo Petro les va a hacer allí una aclaración a estos medios que están manipulando y desinformando con esta noticia, y que los únicos que estaban haciendo una investigación rigurosa eran los de la revista Raya, esto que tiene que ver con la prensa alternativa, y que también en RTBC habíamos visto el año pasado, antes de que capturaran a Pacho Malo, habíamos visto alguna información exclusiva. Incluso acá recuerda, en Bogotá fueron capturados Víctor Forero y Juan Camilo Linares, funcionarios cercanos al despacho de la fiscal general Marta Mancera, señalados de favorecer al entonces director del CTI de Buenaventura, alias Pacho Malo. Esta es la historia revelada hace un año por revista Raya. Vamos a recordar este momento que también nosotros lo pasamos hace un año acá en vivo. ¿Cómo va todo bien? Bien, hermano, bien, gracias a Dios. Trabajando. Sabes que, revisando la entrevista que usted le dio a Camilo, uno, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla, en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho, porque pues esa investigación nada tiene que ver con eso, y no es bueno que eso ande rondando por ahí en los temas que no corresponden. Segundo, pues es delicado el tema. Yo conozco a la persona a la que se refieren ahí. No es que sea amigo, es mucho menos, sino que lo conozco porque yo he hecho trabajos en Buenaventura y sé que él actualmente es el coordinador de la unidad local, por lo que Omar está en Buga. Entonces pues sí ha habido siempre como situaciones ahí anómalas, incómodas, y rumores, comentarios que pues no se han logrado materializar en algo como más puntual, ya con lo que usted refiere. ¿Tú lo conoces? Sí, claro, Pacho, yo lo conozco. Claro, Pacho. Es que con decirle que ya le dicen Pacho Malo, hermano, por eso mismo. Ese último que habló ahí es el que capturaron. Está ahí hablándole al otro para que cambiara toda la información que tenían ahí en la entrevista. Víctor Forero, uno de los capturados, era el que estaba hablando allí, tratando pues de limpiar el nombre de Pacho Malo en esta investigación. Revista Raya, además, acá da una información. Vicefiscal Marta Mancera sí encubre a directivo del CTI señalado de narco, y estas son las pruebas. En esta investigación están detalladas las acciones de Víctor Forero y Juan Camilo, funcionarios del entorno de Marta Mancera, señalados de encubrir a alias Pacho Malo, capturados hoy en Bogotá. Pues la investigación es la que ellos revelaron hace un año, que vimos en video, e incluso está ahí para los que la quieran ver, la versión escrita en el medio revistaraya.com. Pero Revista Cambio, que es todo lo contrario y más bien es parecida a Revista Semana, pues fue la que le sacó la piedra hoy al presidente Gustavo Petro con este titular: capturan a investigadores del caso Nicolás Petro por hechos de corrupción a favor de Pacho Malo. Entonces el presidente Gustavo Petro esto lo sacó de quicio y de inmediato le respondió a Revista Cambio, compartiendo pues acá lo que acabamos de leer, ese titular que es el mismo que también incluso publicó Semana. Dice el presidente Gustavo Petro: este tipo de mensaje, como sucede con el de la Milei colombiana, acá les pregunto, ¿saben cuál es la Milei colombiana a la que se refiere el presidente Gustavo Petro aquí sin mencionar su nombre? Que ustedes me lo pueden recordar en los comentarios. Acá el presidente no la menciona, pero les voy a dar una pista. Está entre María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Vicky Dávila. Entonces este tipo de mensaje, como sucede con el de la Milei colombiana, hay una que dice las cosas de frente y otra que las disfraza. No sé por qué se parecen tanto. Me refiero a las revistas. Inducen aquí a error. Las dos revistas son Revista Semana y Revista Cambio, que ya les voy a mostrar ahora la que escribió Revista, lo que escribió Revista Semana, para que comparen ustedes acá los titulares. Vea, Semana: investigadores que estuvieron al frente del caso contra Nicolás Petro fueron capturados. Dejan ahí en el aire como si los hubiesen capturado por estar investigando al hijo del presidente Gustavo Petro. Y mire la diferencia con la de Cambio. A ver, encuentren las diferencias. Cambio titula: capturaron, pero me cobran incluso hasta por leer el titular. Pero capturaron a investigadores del caso Nicolás Petro por hechos de corrupción a favor de
y el Pacho Malo se ve tapado y inmediatamente me dicen que tengo que pagar para seguir leyendo. Vea cómo son, pues. Pero las diferencias son mínimas, ¿no? Se comportan igualito. Bueno, ahí está la comparación que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro. Y además dice el presidente Gustavo Petro, aquí podría iniciar la investigación periodística más grande de la historia de Colombia, pero la desechan como muchos desecharon la de la parapolítica. Mire que al medio alternativo, Revista Raya, es el único que se ha tomado este caso en serio y ha llegado hasta el fondo del asunto y ha revelado muchos detalles que incluso llevaron a la captura de Pacho Malo. ¿Qué hizo Cambio y Semana en esos días? Nada. Se dedicaron solamente a cubrir por esos días, casualmente, lo que tenía que ver con el hijo del presidente Gustavo Petro. Ellos son los que tienen que estar investigando ambos casos. Por lo menos acá vimos la noticia del hijo del presidente Gustavo Petro. Pero ellos allá no dan la noticia que estamos dando aquí al pie de la letra, o por lo menos investigando a fondo y mostrando todo lo que mostró Revista Raya, pero no. Fueron los únicos prácticamente, entre otros medios alternativos. Los capturados miembros de la fiscalía no son por el caso de mi hijo, donde cometieron tortura. No, y es que está bien que no muestren lo de Pacho Malo, ¿cierto? No tiene nada de malo que ellos no sean imparciales, ¿cierto? Que estén parcializados hacia un bando. Eso ya es normal hoy en día. Que opinen así como opinamos acá. Está bien, pero que opinen con la verdad, con base en la verdad, que informen la verdad, que es lo que está criticando acá el presidente Gustavo Petro, que no tergiversen, que no manipulen al televidente, al lector. Eso es lo único que se les pide. Que hablen con la verdad, que si no quieren hablar de todo, no es obligación tampoco, pero que cuando van a hablar de algo, que hablen con la verdad por delante. Los capturados miembros de la fiscalía no son por el caso de mi hijo donde cometieron tortura, sino por encubrir a un traficante de polvo blanco, alto funcionario de la fiscalía y responsable del CTI de Buenaventura en el Valle del Cauca. Alias Pacho Malo exportaba toneladas de polvo mágico a Europa y otros países colocándola en barcos mercantes que atracaban en el puerto. Estuvo protegido por la fiscalía que aún no lo juzga por tráfico de polvo, especialmente por la exfiscal general Mancera y su anterior jefe Francisco Barbosa. En el puerto de Buenaventura se exporta buena parte del polvo colombiano y se lavan sus dineros con el contrabando que se entra por allí con mercancías chinas y coreanas. Solicito la investigación china sobre este contrabando aquí, donde entra el vínculo con Papá Pitufo, esa asociación que hay entre exportadores de polvo blanco e importadores de contrabando. Ahí está la alianza, la unión. Que eso fue lo que denunció incluso en un video pasado el presidente Gustavo Petro. Y que con la ayuda de la DIAN, de la Polfa, de la Policía Nacional, de Migración, de la aduana, del ejército, mejor dicho, de hasta el perro y del gato en Colombia, con uniformados todos allí, es que logran sacar toneladas de polvo mágico en barcos gigantes y de vuelta regresan cargados de toneladas de contrabando, y que eso era algo que estaba fuera de control y pues que no servía de nada tanta incautación de lanchas y submarinos que también trafican polvo para que la policía esté allí, no toda, sino muchos que están allí infiltrados pagados por Papá Pitufo, enviando estos barcos con todos los permisos autorizados y todos los uniformes de oficiales. Altos mandos del ejército que han salido en los últimos días están siendo investigados por esto. Pacho Malo es la misma historia de Diego Marín, Papá Pitufo, su otra cara, y a ambos los protegió la fiscalía. Que Barbosa y Mancera hayan puesto a sus investigadores protegidos a investigar a mi hijo tiene otra razón que la jurídica. Buscaban su tortura para ver si se oponía a su padre a cambio de su libertad personal. Hasta ese extremo llegaban con su propia degradación. Buscaban tumbar al presidente por codicia y pusieron a sus delincuentes a sueldo. Una periodista decidió que sus fuentes fueran ellos. ¿Saben cuál es la periodista? Para que me lo escriban en los comentarios. La que decía que tenía unas fuentes anónimas, unas fuentes allá en la fiscalía.
que incluso en la fiscalía tenían un contrato con cierta revista, acuérdense, un contrato que ellos también tenían un intercambio de información confidencial porque tenían un contrato con cierta revista en Colombia. Buscaban tumbar al presidente por codicia y pusieron a sus delincuentes a sueldo. Una periodista decidió que sus fuentes fueran ellos, los servidores del polvo blanco, como se lo pregunté públicamente, sugiriendo que contrastara al menos sus fuentes como cualquier buen periodista debe hacer. Pero no, primero estaba la destrucción, hasta personal y sentimental de Petro y el proyecto progresista, que la verdad fuese oscurecida usando la debilidad de mi hijo como él mismo ha confesado. Lo juzgaban como el mafioso que ellos sí eran. El odio guía este tipo de información falsa y debe ser imperativa la verdad completa. Pacho Malo y Diego Marín son caras de la misma moneda y estaban protegidos por el Estado. Hasta que, siguiendo mis funciones constitucionales y como jefe de Estado, decidí presentar la terna de cambio de fiscalía, colocando a mujeres que hasta ahora conozco personalmente, pero que garantizaran decencia. Sé que buscan cortinas de humo, más encubrimientos, y por eso le digo a Marín, a Papá Pitufo, que está a propósito en Portugal todavía, está allí detenido por contrabando, preso por este mismo delito del contrabando. Aunque él está buscando pedir asilo político, está en trámite también ese proceso, pero el proceso que está ahora pendiente, un poco demorado, es el de la extradición hacia Colombia, para que cante toda la verdad además. Aunque no cante, pero que cante la verdad, que es lo mismo que le pide a la prensa. Que informe, aunque no informe, pero que informe con la verdad. Sé que buscan cortinas de humo, más encubrimientos, y por eso le digo a Marín que hable todo lo que sabe, sin callar palabra, y le haga ese bien a Colombia. Detrás de Diego Marín y el señor Pacho Malo hay otros que desaparecieron de la faz de la tierra al fiscal paraguayo Pesci en plena luna de miel en Cartagena. A los autores materiales de este delito no los dejaron hablar, castigándolos con inmensas penas, y a sus esposas los silenciaron. Quienes aplauden altas penas en vez de la verdad no saben cómo premian la corrupción desde lo más alto. Condenan jóvenes por miles, atiborran cárceles, campesinos que no son criminales por sembrar hoja de coca o por vender sustancias en barrios a otras juventudes sin oportunidad. Pero no cabe el dueño del negocio porque pasea por los clubes más afamados. Castigan a EPA Colombia solo por ser mujer, pobre, levantada, como dicen, y algo rebelde, así como antes quemaban a las mujeres en la Edad Media. Quieren castigar a los que poco tienen que ver con el régimen de corrupción, porque es ese régimen el que condena a Colombia a la violencia y a hacer matar a su pueblo hasta que el pueblo definitivamente despierte. Porque solo el pueblo salva al pueblo, porque solo el pueblo puede destruir el régimen de la corrupción, porque nuestro papel en un gobierno elegido por el pueblo y mancillado por quienes mancillan al pueblo es entregarle, como en toda democracia y como ordena la Constitución, el poder del pueblo. Bueno, entonces así, como les digo, aparecieron las llaves de Marta Mancera y Pacho Malo. W Colombia había publicado la noticia, yo la había compartido aquí, diciendo lo que les acabo de decir, y después la borraron, ¿no? Acá se ve que la borraron. No sé si fue para corregir algo. Ya les voy a mostrar qué publicaron. Eso lo habían publicado a la 1:42 de la tarde. Y a la 1:59 minutos más tarde volvieron a publicar la noticia que dice: el CTI y la Fiscalía capturó en Bogotá al exfuncionario Víctor Alfonso Forero Cortés y al investigador Juan Camilo López Linares. La captura se produjo por presuntas injerencias indebidas para que se modificaran algunas versiones y no se incluyeran en informes de policía judicial que involucrarían a Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, en actividades de polvo y tráfico de polvo mágico. Ahí está pues lo que buscaban hacer con Marta Mancera y Pacho Malo y estos que capturaron en el día de ayer. Angélica Monsalve, que también es una fiscal que renunció hace pocos días, ella dice que aparecieron las llaves, habla aquí de Papá Pitufo, del exfiscal Mario Iguarán, que al parecer es el abogado de Papá Pitufo. Pero acá vamos a leer lo que ella dice. Aparecieron las llaves, el exfiscal general Mario Iguarán Arana es el abogado de Diego Marín, alias Papá Pitufo, según se lee en este post, y es primo hermano del fiscal seccional de Cali, Camilo Andrés Arana, a quien lo sorprendieron en una interceptación presuntamente por tráfico de polvo mágico y contrabando junto con Pacho Malo. Ahí se ve todo el vínculo que hay otra vez nuevamente. Por eso el presidente dice: Pacho Malo
y Papá Pitufo son dos caras de la misma moneda. Acá lo vamos entendiendo mucho más. Caso que, según me dijo el actual vicefiscal general Gilberto Guerrero, que lo archivó por órdenes de Néstor Humberto Martínez Neira, quien fuese el fiscal general de la época del archivo año 2017. Ya ven por qué tengo 11 procesos montados todos en mi contra sin ninguna prueba que lo sustente. La corrupción enquistada en las mismas instituciones, numeral Somos Justicia. Y acá pues ella comparte la publicación de Juan Poe. Dice acá los abogados Camilo Andrés Rojas Castro, exsecretario del ministro de Justicia y viceministro de Duque, y el exfiscal y viceministro Mario Iguarán en el gobierno Uribe, son los que están defendiendo a Diego Marín Buitrago, Papá Pitufo, de su extradición. Esto lo sabe el país. O sea, el presidente Gustavo Petro está buscando cómo traer a Papá Pitufo de Portugal extraditado a Colombia, ¿no? Se está buscando por cielo y tierra y por todos los trámites posibles, y pues allí le están poniendo trabas a estos. Por eso la demora, porque estos abogados, Mario Iguarán, al parecer, están oponiéndose a esto, están en defensa de Papá Pitufo, algo parecido a lo que pasa con Uribe acá. Están dilatando el proceso. Estos poderosos abogados interpusieron una petición el 27 de diciembre de 2024 para exigir al ministro de Relaciones Exteriores el trámite diplomático y los requisitos de extradición de Pitufo, la actuación penal, e insinuaron un estado inconstitucional de las cárceles para su defendido. Sigue acá el hilo. El abogado de Papá Pitufo, Camilo Andrés Rojas Castro, fue secretario del Ministerio de Justicia en 2021, luego renunció y fue designado en 2022 por Iván Duque como viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa. También trabajó para el DAS en el gobierno de Uribe, y ahí muestra documentos y pruebas. Por su parte, Mario Iguarán, el otro abogado de Papá Pitufo, fue designado por Álvaro Uribe como viceministro de Justicia y luego fue ternado como fiscal general. Sería importante analizar cuál fue la gestión de ambos abogados en sus cargos frente al poder de Papá Pitufo. Ahí terminó el hilo. Y pues acá les recomiendo la entrevista, pasando a otra noticia, les recomiendo la entrevista que se emitió en Señal Colombia, en Noches de Opinión. Está en YouTube, en el canal de Señal Colombia. El general Pedro Sánchez en esta entrevista lloró cuando Holman Morris lo entrevistó, y vamos a ver por qué, que fue la pregunta que lo conmovió. Escuchemos acá a continuación. General, su hermano, su padre y su madre lo deben estar viendo. ¿Alguna vez se imaginaron que usted iba a ser ministro de la defensa de este país? Ellos no se imaginaron los cargos que iban a tener, que iba a tener yo, pero sí se imaginaron que iba a ser un buen colombiano y que iba a ser digno de haber sido su hijo y su hermano. Y puedo decirles que no les he fallado. Honor a quien honor merece. Aquí la pregunta es por qué la oposición, la extrema derecha, está criticando tanto este nombramiento si este señor se ve que está bien preparado, fue elegido por meritocracia. ¿Qué esperaban? ¿Que se eligiera al general Zapateiro o a algún paramilitar de esos que todavía están allí infiltrados en las Fuerzas Armadas Militares de Colombia, como vimos en los anteriores gobiernos con anteriores ministros de defensa que hoy en día están vinculados con el paramilitarismo? ¿Qué esperaban entonces? ¿A quién querían que eligieran? ¿O querían que eligieran a un guerrillero para estar criticando a mucho más de lo que están criticando a este señor? Esa es la pregunta que le hacemos a la extrema derecha. Y además, la guerrilla también está aquí preocupada porque no se esperaban que el presidente Gustavo Petro fuera a poner allí un militar tan preparado, tan experimentado en operaciones y en estrategias. Y más que todo que tiene que ver con las fuerzas aéreas, con la aviación militar. Ahí está pues para que la guerrilla también se ponga pilas
Y mire que el presidente Gustavo Petro no está jugando con este cuento de la paz. Ya el presidente Gustavo Petro se cansó también de esto y va en serio con el nombramiento de Pedro Sánchez como ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas Militares de Colombia. Así que sigan viendo @LoMasTrinado en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Nos veremos en otro video a continuación por este mismo canal. Chao, feliz fin de semana.